Temporalidad del accidente cerebrovascular en pacientes con COVID-19 alrededor del mundo. Revisión sistemática y análisis. Séptimo encuentro conjunto de investigadores de la Fundación Santa Fe y la Universidad de los Andes. Estos son los autores del proyecto, todos miembros del Grupo de Investigación en Neurología y asociados con la Universidad de los Andes o la Fundación Santa Fe de Bogotá. Los autores no tienen conflicto de interés. La infección por SARS-CoV-2 se ha relacionado con un número importante de complicaciones trombóticas, dentro de ellas el accidente cerebrovascular. Además, hemos visto un aumento del reporte de casos de pacientes con COVID-19 y ACV. Se ha propuesto que la inflamación sistémica exagerada, un estado de hipercoagulabilidad y un potencial daño endotelial directo por parte del virus están relacionados con ambas patologías. Adicionalmente, se ha visto que el ACV puede ser una presentación temprana o tardía de la enfermedad, y es el entendimiento de estas características importantes para el manejo de estos pacientes. Consideramos que existe una relación entre la severidad del COVID-19 y la temporalidad del ACV. Buscamos evaluar esta hipótesis y describir y analizar otros factores clínicos como la edad, etiología, oclusión de vaso grande y paraclínicos de estos pacientes que pueden ser diferenciales. Siguiendo las guías Prisma y con registro en Próspero, realizamos una revisión sistemática. Usamos las bases de datos PubMed y Scopus, así como otras fuentes de literatura gris. Usamos los términos stroke y COVID-19 o SARS-CoV-2 durante junio 17 y julio 13 del 2020. Nuestros criterios de inclusión fueron estudios observacionales con pacientes con más de 18 años, con diagnóstico de ACV isquémico por neuroimagen y diagnóstico de COVID-19. No incluimos estudios con datos insuficientes, con ACV hemorrágico o trombosis de senos venosos y que no tuvieran traducción al inglés o al español. Extrajimos diferentes variables sociodemográficas como edad, sexo y país, variables clínicas tanto de la COVID-19 como de la CB y variables paraclínicas, principalmente marcadores de inflamación y de coagulación. Estas fueron tabuladas conjuntamente. Para la evaluación del riesgo de sesgos usamos la evaluación de calidad metodológica para series de casos y reporte de casos y la escala de Newcastle-Ottawa para los cohortes. Para el análisis estadístico usamos media, desviación estándar y rango para las variables continuas, frecuencia y porcentajes para las variables categóricas, la prueba Udeman-Whitney y la prueba de Kruskal-Wallis para evaluar las diferencias entre variables continuas al ser agrupadas por variables categóricas y el cálculo del OR y la prueba exacta de Fisher para evaluar relación entre dos variables categóricas. Encontramos 561 artículos con un total de 47 publicaciones y 176 pacientes. Al evaluar el riesgo de sesgo de los artículos, encontramos que la gran mayoría tenían un bajo riesgo, excepto para la selección, en donde el riesgo es inherente a la mayoría de los reportes de casos. Incluimos casos de 13 países, la mayoría de Estados Unidos y China, ambas localidades importantes para la pandemia. En cuanto a las características demográficas, encontramos una media de edad de 63,1 años y la mayoría de los pacientes eran hombres. En cuanto a las comorbilidades, la hipertensión fue la más frecuente con 56,3%, seguido de diabetes, enfermedad cardiovascular y dislipidemia. El ACV previo se encontró en el 10,2% de los pacientes. En cuanto a las características del ACV, encontramos compromiso de territorio único en la mayoría de los pacientes, así como oclusión de vaso grande, el 65,9%. Encontramos una media de NIHSS de 14,4 puntos. En cuanto a los pacientes con oclusión de vaso grande, encontramos una media de edad menor y una media de NIHSS mayor al compararlos con aquellos sin oclusión de vaso grande. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. En cuanto a la clasificación etiológica de acuerdo a Toast, el criptogénico fue el más frecuente con 40,9%, seguido de cardioembólico y en tercer lugar otra causa. En cuanto al tratamiento, la mayoría de los pacientes no recibió tratamiento de reperfusión y en cuanto a tratamiento médico, la mayoría fueron manejados con anticoagulación o antiagregación. Es importante mencionar que el 76,9% de los pacientes con ACV criptogénico recibieron anticoagulación. En cuanto a las características de COVID-19, encontramos que la gran mayoría eran sintomáticos. Del mismo modo, la mayoría de los pacientes tenían enfermedad severa o crítica. En cuanto a los días desde el inicio de la sintomatología de COVID-19 al desarrollo del ACV, encontramos una media de 9 días y, al ser clasificados por severidad, encontramos que los pacientes con enfermedad leve o moderada tenían una media de días importantemente menor comparado con los pacientes con enfermedad severa y especialmente crítica. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. Encontramos elevación de los marcadores de hiperinflamación e hipercoagulabilidad en la gran mayoría de los pacientes, especialmente el dímero D y la PCR.
Al evaluar la elevación de estos marcadores paraclínicos y el desarrollo de oclusión de vaso grande, encontramos que, si bien existe una tendencia a una relación positiva entre ambos, especialmente para la PCR, esta relación no fue estadísticamente significativa. Entre el COVID-19 y ACV hemos encontrado que la incidencia de ACV en estos pacientes se encuentra entre el 0,9 y 6%. Esto es importante además porque al ser comparados con otras infecciones virales, los pacientes con COVID-19 tienen una mayor probabilidad de desarrollar ACV. De igual manera, tener COVID-19 se identificó como un factor de riesgo independiente para ACV al ser ajustado por edad, sexo y factores de riesgo vasculares. Por otro lado, encontramos una media de edad de nuestros pacientes de 63,1 años. Esta no es tan diferente a la que se encuentra en los pacientes con ACV sin COVID-19, y esto es en contraste a algunas publicaciones iniciales que relacionaban la presencia de ACV en paciente joven y COVID-19. En cuanto a la severidad de la enfermedad y el tiempo de inicio del ACV, encontramos que los pacientes con COVID-19 leve o moderada tenían un ACV temprano versus aquellos con severa o crítica que lo representaban más tardío. Esto nos lleva a pensar que la ACV puede presentarse como una complicación de COVID-19 o ser la presentación inicial de la infección. Esto puede estar relacionado con diferentes factores fisiopatológicos como hipercoagulabilidad y daño endotelial temprano. En cuanto a la oclusión de vaso grande, en la literatura de pacientes no COVID encontramos un reportes entre el 24 y 38% con una edad promedio de 65 a 70 años. Nosotros en pacientes COVID encontramos una incidencia de oclusión de vaso grande mayor de 65,9 y una edad menor. Esto podría ser importante ya que puede haber la necesidad de establecer un punto de corte de edad, en donde pacientes asintomáticos con oclusión de vaso grande pueden ser sospechosos de COVID-19, y esto es importante para implementar factores como el código ACV protegido. Encontramos una mayor severidad del ACV en pacientes con oclusión de vaso grande y COVID-19, y esta severidad se mantiene incluso al ser comparados con pacientes sin COVID-19 en la literatura. Esto nos lleva a sospechar de COVID-19 en pacientes con ACV severo y oclusión de vaso grande. Del mismo modo, como lo vimos, los marcadores de inflamación son muy importantes en el contexto de COVID-19 y también se deben tener en cuenta en estos pacientes, así la relación no haya mostrado ser estadísticamente significativa. Todo esto con el fin de una identificación temprana para la prevención de desenlaces fatales tanto para los pacientes como el personal de salud. Como vimos, los marcadores de inflamación y de coagulación estuvieron elevados en la gran mayoría de los pacientes. Esto en el contexto en que se han descrito diferentes mecanismos fisiopatológicos potenciales que pueden llevar al desarrollo del ACV en los pacientes con COVID-19. La coagulopatía asociada a COVID-19 es una de ellas, en donde una inflamación sistémica exagerada asociada a una tormenta de citoquinas lleva a un estado de hipercoagulabilidad caracterizado por la elevación tanto de marcadores inflamatorios como de marcadores de coagulación. Esto, sumado a factores predisponentes de los pacientes, pueden llevar al desarrollo del ACV y estar en relación con una severidad y desenlace cerebrovascular peor. Eso nos lleva a pensar que la hipercoagulabilidad es un factor necesario, mas no suficiente para el desarrollo del ACV en los pacientes con COVID-19 y explica por qué no todos los pacientes con COVID-19 desarrollan ACV así tengan una elevación importante de estos marcadores. Este es un panorama similar al que encontramos en los pacientes con cáncer, en donde existe una hipercoagulabilidad basal. Sin embargo, no todos desarrollan eventos isquémicos. En estudios de cohortes de autopsias encontramos que el 15% de los pacientes con cáncer tuvieron eventos isquémicos asintomáticos. De igual manera, pacientes con ACV criptogénico tienen malignidades ocultas hasta en el 5,3%. Esto refuerza la idea de que hay otros factores asociados con el desarrollo del ACV más allá de una hipercoagulabilidad. En cuanto a la etiología de la CB, ¿es realmente criptogénico en pacientes con COVID-19? Una de las clasificaciones de Toast incluye otra causa conocida, que incluye la hipercoagulabilidad aguda o crónica. Adicionalmente, vimos que el manejo en pacientes con ACV asociada a COVID-19 fue con anticoagulación, a pesar de ser clasificados como criptogénicos, lo cual no es una práctica común. Es por ello importante considerar esta evidencia clínica y paraclínica de fenómenos protrombóticos que podrían estar asociados con la etiología de la CB. Como conclusión principal, existe una importante tendencia entre la severidad del COVID-19 y el inicio del ACV. La edad y severidad están asociados con oclusión de vaso grande. Adicionalmente, la coagulopatía es un fenómeno necesario, mas no suficiente para el desarrollo del ACV, y proponemos establecer la etiología de ACV en estos pacientes como otra causa y no como criptogénico cuando la evidencia paraclínica y clínica así lo demuestra. Gracias.